Tuvimos una agresión el 10 de enero de este año, en donde ubicamos, este es un vehículo a la parte posterior de uno de nuestros vehículos blindados, que estos vehículos han sido agredidos en muchas ocasiones, y entre esas ocasiones también ha habido agresiones con municiones calibre 50, con armamento calibre 50, y no habían sido penetrados en ninguna ocasión. En esta agresión del 10 de enero sí tuvimos una penetración al vehículo blindado, inclusive falleció uno de nuestros elementos y 3 de ellos heridos por las penetraciones que hicieron estas municiones, municiones calibre 50. Estas municiones que se utilizaron ahí son de especificación todavía más elevada, tienen unas características para poder hacer la penetración. Aquí, ahí está la fotografía, aquí están la penetración de los disparos. Son cartuchos que emplean o tienen unas características de perforantes, trazadores e incendiarios. En la parte posterior del cartucho se identifica quién lo fabrica y el año de fabricación. Aquí vemos una letra, aquí otra, aquí el año. Aquí está, la fabricante es Lake City, en el año 2018, eso es lo que quiere decir el cartucho aquí en la parte posterior. Y esto es lo que dijimos, que se estaba empleando, que por primera vez se empleaba en nuestro territorio un cartucho de esta naturaleza. El embarazo en adolescentes se dirige a personas de entre 15 y 19 años. Sin embargo, las adolescentes más vulnerables y que tienen un mayor riesgo de sufrir complicaciones o morir por el embarazo y el parto tienen 14 años o menos. En el país a las niñas embarazadas se les presiona y obliga a dejar la escuela, quitando así su derecho a la educación. De igual manera, son muchos los casos en los que se les prohíbe acceder a métodos anticonceptivos o incluso información sobre la prevención de embarazos, lo que niega su derecho a la salud. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en Yucatán, las niñas que dan a luz a un hijo aumentaron 18.1%, de 99 niñas en 2021 a 117 en 2022, y la entidad subió del puesto 22 al 19 en la lista de 32 estados de México con mayor cantidad de nacimientos en adolescentes de 14 o menos años de edad. Buenas tardes, esto es Las Noticias por el Sol, yo soy Sofía Ali, bienvenidos. Luis Crescencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, informó durante la mañanera que esta semana elementos pertenecientes a la Sedena repelieron una agresión del crimen organizado en la que los agresores usaron balas capaces de traspasar el blindaje de los vehículos pertenecientes al Ejército Mexicano. Durante la conferencia, el titular del Ejército Mexicano detalló que el pasado 10 de enero también personal del Ejército recibió un ataque en Nuevo León que dejó como saldo un elemento muerto y 3 heridos. En ese ataque, los agresores utilizaron armamento capaz de penetrar el blindaje. Crescencio Sandoval mostró una lámina que explicaba cómo ocurrieron los hechos. En esta ocasión, los elementos que se transportaban en un vehículo militar DN-XI y 2 camionetas Cheyenne fueron agredidos por 6 vehículos con blindaje artesanal durante un reconocimiento de terrestres nocturnos en Dr. Cross, en Nuevo León. El vehículo DN-X1 recibió 9 impactos de bala calibre .50 y 8 de ellos perforaron el blindaje. El titular se mostró sorprendido al informar que en otras ocasiones los vehículos han sido agredidos con ese tipo de calibre y que en ninguna ocasión habían sido perforados hasta ahora. El cartucho inspeccionado tenía una punta roja y plata Armor Piercing Incendiary Tracer, perforante, trazador e incendiario, y tenía grabada la inscripción LC-18 en el culote de la bala, lo que corresponde al fabricante Lake City, fabricada en 2018, conocido como M20, determinado
denominándose un calibre 12.7 milímetros. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se mostró sorprendido al informar que es la primera vez que se emplea en nuestro territorio un cartucho de esa naturaleza. Por último, Sandoval González informó que este armamento es fabricado en Estados Unidos por Lake City, quien le fabrica armas al ejército estadounidense. Sin embargo, no solo le produce armas a las Fuerzas Armadas estadounidenses, sino que también vende estos productos a la población en general, por lo cual se puede obtener con facilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo la solicitud de la actual legislatura de Nuevo León para revisar el caso del juicio político contra el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, pues debido a serias inconsistencias durante su gestión, la Comisión Anticorrupción del Congreso pidió verificar el hecho. Será la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia Nacional el organismo encargado de dictaminar la importancia de esta propuesta, pues debido a la naturaleza de esta podrían ser los 11 ministros quienes se encarguen de decidir el futuro de Samuel García. Además que también se encargará de analizar la contrapuesta del mandatario neoleonés. Y es que la controversia constitucional 31-2023 promovida por el jefe del Ejecutivo busca que no sea investigado por presentar fuera de tiempo el presupuesto de egresos del Estado 2023, acto que para la mayoría de los legisladores locales consideran como un acto grave, entre otros asuntos que ya han costado la destitución de sus cercanos. El pasado 9 de febrero, el magistrado Gabriel Domínguez Barrios fue suspendido por el Consejo de la Judicatura Federal, pena que será válida por 6 meses tras estar relacionado con la crisis política en Nuevo León, que ocurrió a finales de 2023 tras la licencia otorgada al gobernador Samuel García. A unos días de que se diera a conocer la negación de un amparo promovido por la defensa de Rafael Caro Quintero para frenar la orden de extradición hacia Estados Unidos, donde esperan juzgarlo por el homicidio de Enrique Camarena, el narcotraficante promovió un nuevo recurso legal que fue admitido a trámite. Fue apenas el pasado 12 de febrero cuando la jueza Abigail Ocampo Álvarez del primer distrito en materia de amparo y juicios federales del Estado de México le negó el amparo con el que intentó frenar su extradición para mantenerse recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano. Respecto a ello, se sabe que las autoridades mexicanas buscan realizar el traslado de Caro Quintero hacia otra prisión federal desde la cual lo extraditaron, pues se presume que cuenta con protección en el Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Sinaloa. No obstante, se espera que este año sea enviado a Estados Unidos. Ayer por la noche, alrededor de las 7:30 en la colonia Lomas de Santa Fe de la alcaldía Álvaro Obregón, a la altura de Vasco de Quiroga en la Ciudad de México, 2 trabajadores de las obras del tren interurbano cayeron desde una plataforma de 15 metros, provocando la muerte de uno de ellos. Al lugar llegaron los servicios de energía para trasladar a uno de los trabajadores a un hospital y para confirmar el deceso de uno de ellos. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ya se han iniciado las investigaciones para determinar la causa del incidente. Nuevo golpe en el proceso electoral. Ahora Manuel Hernández, candidato a diputado local por Morena, fue asesinado a balazos en Misantla, Veracruz. Manuel se había desempeñado como director general de Policía y Gobierno en Misantla. Según las primeras investigaciones, el candidato fue ejecutado mientras circulaba en su camioneta sobre la carretera Misantla-Jalapa, donde fue emboscado por un grupo de sujetos armados donde le dispararon al menos en 9 ocasiones.
Hasta ahora no se ha reportado la detención de ningún sospechoso. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que ya se han iniciado las investigaciones correspondientes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó al presidente de Rusia, Vladimir Putin, de asesinar al líder opositor Alexei Navalny, quien falleció tras sufrir un colapso y perder el conocimiento en el penal del Círculo Polar Ártico, donde cumplía una pena de larga condena. Alexei Navalny, de 47 años, fue castigado con 19 años de prisión tras ser hallado culpable de crear y financiar una organización extremista. Fue el líder opositor más cercano a Putin, teniendo miles de seguidores. Acusó al presidente de Vladimir de chuparle la sangre a Rusia a través de un estado feudal. En el año 2020 las cosas se volvieron más intensas cuando Alexei acusó a Putin de haber ordenado a agentes del Estado envenenarlo en un atentado en ese mismo año, ya que después de caer en coma, el gobierno alemán informó que se habían encontrado signos de envenenamiento por agente nervioso Novichok, un químico con el que casi se muere el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija Yulia en marzo de 2018. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general. El alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Bueno, continuando con el tema del día de ayer, recordemos que hablamos sobre el tabú que existe en la educación sexual y esto crea un problema, el cual es el embarazo adolescente o el embarazo precoz. Y se produce cuando ni el cuerpo ni la mente están preparados para un embarazo y esto ocurre más en adolescentes iniciales o pubertas, donde pues es el comienzo de la edad fértil, y en el final de la adolescencia, y según la Organización Mundial de la Salud se establece hasta los 19 años. La mayoría de los embarazos en adolescentes son embarazos no planificados y no deseados. Buenas tardes, yo soy Sofía Lee y el día de hoy me acompaña mi compañero Noé Zabaleta, con quien estaremos discutiendo este tema. Hola Sofía, muy buenas tardes. Sí, saludar a nuestro auditorio. Como tú decías, es un tema tabú y también es un tema de falta de información entre nuestros jóvenes, ¿no? Yo también lo fui y es en la secundaria y en la preparatoria cuando más se presentan ese tipo de casos porque sí, recibimos en la escuela educación sexual,
nuestros órganos empiezan a cambiar, empiezan las inquietudes de todo joven que ya abandonó la pubertad y ya está entrando a una edad fértil, y muchas veces por falta de información en la casa, por demasiado acceso a plataformas digitales, redes sociales, canales de YouTube, series, incluso series de televisión, ¿no? Películas, y que a veces pues nos olvidamos. Sí, es importante vivir experiencias nuevas, pero con prevención. Como tú lo decías, se estima que de cada 100 jovencitas entre 14 y 25 años, 7 se embarazan a una edad en lo que no lo están deseando, en lo que no lo están planeando. Nos olvidamos que hoy en día, y más allá de creencias religiosas, y más allá de costumbres y valores, o más allá de sociedades conservadoras o sociedades liberales, pues existen métodos de protección, anticonceptivos, de preservativos, y que muchas veces en casa a los padres de familia les da miedo tratar estos temas porque piensan que van a fomentar, por un lado, la libertad o el libertinaje de sus hijos, y no advierten que muchas veces el problema puede resultar mucho, o el truncar una vida por delante puede ser peor antes de que prevenir este tipo de situaciones. Así es, y justo lo que menciona de que esta situación que se da en las casas donde se niegan a hablar sobre el tema. Recordemos, ayer hablábamos sobre el tema tabú que existe dentro de las mismas casas, donde a los papás muchas veces les da vergüenza el poder mencionar tan siquiera el uso de un condón o incluso la palabra condón. Tenemos situaciones en las que incluso mencionar pene o vagina ya es un tema demasiado tabú para los padres y les da demasiada vergüenza, cuando no debería de ser así. Hay que evitar estas situaciones, hay que evitar tener vergüenza ante estos temas y poder hablar con los hijos o con o hijas sobre estas situaciones que se pueden llegar a dar. Los jóvenes no están exentos a embarazarse, o recordemos que un embarazo ocurre con 2 personas y muchas de las veces son tristemente los varones quienes no se quieren hacer cargo y dejan a las muchachas con un bebé que no saben si están preparados para tener o no saben si de verdad lo quieren tener. Sí, es un tema de pudor, de vergüenza, si quieres un tema de cosas de antigüedad, ¿no? Hay que recordar que nosotros como sociedades hemos ido evolucionando, ¿no? Yo probablemente con mi abuela nunca pude hablar de sexualidad, y con mis padres, como tú decías, costaba trabajo, ¿no? Yo que ando pasando un poquito de los 40, pero las sociedades han cambiado, la educación en las escuelas han cambiado, ¿no? Nuestros jóvenes hoy han ido evolucionando, ¿no? Yo tal vez sí hace 1 o 2 décadas era poco probable o poco admisible que nos hablaran de penes y vaginas y pastillas anticonceptivas y condones de sabores y condones luminosos y cuantas cosas, ¿no? Hace una década, pero pues hoy es una realidad que está al acceso de todo público. Tú hoy por estas plataformas de compra-venta, Mercado Libre, Amazon, puedes pedir preservativos a la puerta de tu casa, y los metes dentro de la mochila porque probablemente vas a estar con tu novia al terminar la clase de matemáticas en la preparatoria, y a lo mejor por ceguera mental, por ceguera de conservadurismo, a veces los padres se niegan a ver esta realidad, que sus hijos, aquellos que en su momento cargaban en brazos, al hijo que en algún momento lo hacían jugar con estos carritos eléctricos, o a la niña que el día de Reyes le llevaban la muñeca Barbie o le llevaban el juego de té de moda, pues pasaron 10, 12 años y empiezan en una etapa sexual reproductiva, y que es mucho mejor prevenir. Es cierto, antes se hablaba, ha quedado ya enterrado aquella frase, ¿no? De mantente virgen hasta el matrimonio, o le vas a faltar el respeto a tu novia si tienes intimidad con ella. Eso ya quedó en desuso, y tienen que entender los padres de familia, los abuelos, que hoy esto ha cambiado, ¿no? Que hoy incluso el mismo empoderamiento de la mujer desde su adolescencia, este esquema de
yo soy quien decido sobre mi cuerpo y yo decido, bueno, puede ser bien encauzado y ha ayudado a la mujer a colocarse en mejores espacios en el sector laboral, dentro de gobierno, en empresas privadas, emprendiendo. Pero también esta liberación incluye otro tipo de situaciones como fue la exploración de su libertad sexual. Y si no se le encamina adecuadamente, si no se platica de esto en casa, muchas veces se le puede truncar el avance por el tema de un embarazo no deseado. Y como tú bien dices, muchas veces el varón no responde por diversas situaciones, pero son muy básicas. No responde por miedo, porque salen huyendo, porque yo sí quiero terminar la preparatoria, porque yo sí quiero ir a la universidad, porque mis padres me van a matar y mejor prefieren pelearse con la novia y desentenderse, y al final del día quien va a llegar a parir a un hospital pues va a ser la jovencita en cuestión. También otra cosa es por irresponsabilidad, ¿no? Si a veces lo hacen los varones de 25 y 30, ¿qué nos hacía pensar o qué nos hace pensar que un joven de 15 a 17 años se va a ser responsable de? Y muchas veces este problema incluso es un problema también sanitario, porque en cuántos DIF municipales, en cuántas procuradurías de la defensa del menor y la familia de aquí del estado de Yucatán, de municipios de Yucatán o de la península o de estados vecinos como Quintana Roo, Campeche, alertan sobre este tipo de situaciones de que tenemos saturado atención médica para jovencitas que lamentablemente cayeron en un embarazo no deseado, ¿no? Y recordemos también que muchos de estos embarazos no deseados no se dan solamente por un tema hormonal o porque deciden iniciar una vida sexual activa sin tener el conocimiento sobre anticonceptivos, sino que en algunas situaciones se dan por violaciones, se dan por abusos sexuales y por todas estas causas que llevan a construir un mundo en el que pues las jóvenes se buscan una pareja con tal de intentar tener cierta intimidad e inician este proceso que no deberían de iniciar pues tan jóvenes, porque pues además los embarazos tempranos son la principal causa de mortalidad de niñas de 15 a 19 años en los países en desarrollo, y este tipo de gestación pues también incrementa el riesgo de aborto espontáneo o nacimiento prematuro de los bebés. Recordemos que se dice que la edad segura o la edad adecuada son 27 años, entonces imagínense que se adelantan 10 años antes o 15 años antes a esta edad y ya empiezan pues con un embarazo que tal vez no desean tener o con un embarazo que pues no van a poder controlar porque es un niño cuidando a otro niño, un adolescente cuidando a un niño, una situación pues que es bastante lamentable. Sí, y aquí vamos más allá, ¿no? Ya el tema que también muchas veces las jovencitas con un embarazo no deseado recaen en un aborto ilegal, bueno, precisamente eso, para que no se enteren sus padres, ¿no? Aunque hoy en muchas entidades federativas ya está legalizado el aborto, el hecho de que tú practiques un aborto de forma legal es porque tendrás que notificar a tu padre que no deseas tener el niño, ¿no? Y muchas veces por esta falta de información, las jovencitas con sus amigas o con el novio o con los amigos del novio, las amigas de la jovencita, pues recurren a estas clínicas clandestinas donde muchas veces se realizan abortos en situaciones insalubres, con un personal profesional que si lo hace en la clandestinidad es que no está capacitado al 100% y que muchas veces incluso han llegado a poner riesgo en su vida, por ahorita lo que mencionabas de mortalidad, ¿no? Claro, es tanto el pavor, es tanto el nervio, es tanto muchas veces en el que qué dirá, ya no la sociedad, ¿no? Porque digo que hemos cambiado como... Bueno, los jóvenes han cambiado, nosotros como personas hemos cambiado, pero es el qué van a decir mis amigos, o qué van a decir mis maestros, o qué van a decir mis vecinos, o yo no quiero recibir el escrutinio en un futuro de madre soltera. Y antes que recurrir a una entidad federativa donde ya está legalizado el aborto, donde se hacen condiciones adecuadas y donde se da la información, ¿no? Porque las primeras semanas son vitales, si quieres o no quieres tener. Muchas veces cuando ya las jovencitas o el novio presiona a la señorita embarazada a decir yo no quiero, es porque dejaron que les comiera el tiempo, por miedo, por inseguridad, por estarle pensando.
y hay que recordar que las primeras semanas, las primeras 9, 12 semanas son vitales para poder llevar a cabo un aborto. Después se complica y cualquier situación se vuelve de muy alto riesgo, ¿no? Así es. Entonces también no nada más es como decían coloquialmente nuestros abuelos, saliste con tu domingo 7 y ya, o te ganaron las hormonas o te ganó la calentura, ¿no? Vienen después otro tipo de situaciones en las que nuestros jóvenes pueden poner incluso en riesgo su vida, también muchas veces recorrer a estas clínicas que no están capacitadas, que practican aborto de manera precaria y de manera poco profesional, y que claro, como lo hacen en la clandestinidad, no hay una institución sanitaria ni una organización gubernamental que las regule, ¿no? Y no solo sucede con las clínicas clandestinas, pues por el acceso a las redes sociales hay muchas redes o foros web en donde se dan consejos de cómo puedes tener un aborto que se vea espontáneo a través de medicamentos que pueden perjudicar el cuerpo, que pueden lastimar el cuerpo o el estómago de las jóvenes, y tristemente estas niñas, pues al leerlo y no buscar otra solución, al no poder tener la confianza con los padres de familia para hablar sobre el tema, no tener una autoridad, terminan cayendo en esto, terminan yendo a las farmacias a comprar medicamentos que pues sí son legales, pero que ponen en riesgo su salud al no ser tomados pues de la manera adecuada, al no estar siendo cuidadas o monitoreadas por alguna enfermera, por algún doctor, por algún ginecólogo, quien les pueda de verdad apoyar. Y recordemos que en algunos casos de abortos espontáneos, como suele suceder después de tomar pues algún tipo de medicación, las niñas pueden tener pues algún sesgo o alguna, pues bueno, algo se puede quedar dentro del cuerpo de estas menores. Alguna parte del feto, ¿no? Ajá, alguna parte del feto se puede quedar dentro de estas menores, lo que puede causar pues un riesgo de infección más adelante, que puede terminar en, pues sí, siempre en la mortalidad de estas. Sí, ahorita que me mencionabas esto, Sofía, me viene a la mente un caso, ¿no? Como periodista o como reportero, o nosotros que estamos aquí en medios de comunicación. Me acuerdo hace ya varios años me había llegado el caso de algunas jovencitas, que lo reporteamos como reporteros, como prensa, que literal habían buscado información por Google, y habían buscado medicamentos no recomendados para mujeres que estuvieran embarazadas, porque esos medicamentos eran abortivos. Caso de las famosas Citotec o misoprostol y esas. Entonces las señoritas, con tal de no decirle a nadie, en algunas ocasiones ni siquiera al propio novio, se automedicaban, se autorrecetaban y pretextaban alguna cosa con el familiar y se encerraban en su cuarto a esperar que el milagro del hijo no deseado ocurriera, ¿no? Entonces esta es una situación de alerta, que los padres de familia, quienes tengan a jóvenes y jovencitas, porque también es un tema de educación hacia el varón, hacia el adolescente de sexo masculino, a que desde la secundaria, desde la preparatoria, son dos etapas, o hablemoslo de los 12 a los 18, 20 años, en el que hay que estar muy alertas y hay que vencer estos tabús de que yo cómo voy a... de que a mi madre soltera me da vergüenza hablar con mi hijo o con mi hija de sexualidad, o de que a mí como familia conservadora, que los domingos vamos a misa y comulgamos y tomamos la hostia y dejamos el diezmo, yo cómo voy a hablar de sexualidad con mi hijo. Pues tiene que ser así, porque es un problema de salud, de problema sanitario, los embarazos no deseados. Y vamos más allá, lo que hace rato decíamos al principio, de que se trunca un embarazo no deseado, trunca la posibilidad de crecimiento de unos jóvenes que apenas están en desarrollo, de 14, 15, y tú lo decías, creo que más claro, no está una niña o un adolescente para cuidar a otra niña, ¿no? O sea que sí, es un ser vivo y podrá ser una bendición para algunos, pero hay etapas, hay edades en las que uno ya tiene la madurez suficiente para poder afrontar este tipo de responsabilidades que no son para un año o dos, no son como tener una mascota, no son para toda la vida. Así es, y bueno, este es un tema bastante interesante, un tema bastante largo, y hemos llegado al final de esta plática. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por la información que igual nos dio. Esperamos tenerlo aquí de regreso. No, muy buenas tardes y un gusto estar aquí en Sol Yucatán. Continuamos. La Macarena, todo lo que necesitas para tu negocio en un mismo lugar. Atendemos a restauranteros, cocinas económicas, pizzeros, hotdoqueros, taqueros, hoteleros, mayoristas y público en general.
alcoholismo es una enfermedad trifásica, mental, emocional y espiritual. Alcohólicos Anónimos, un mensaje de esperanza. Todos los miércoles a las 10 de la noche por Sol Yucatán Radio. Sol Yucatán, el mejor periódico del estado. La información que tú necesitas saber. Solo la encuentras en Sol Yucatán. Periodismo de investigación directa y documentada. Léelo y compruébalo. Circulamos en todo el estado o búscanos en www.solyucatán.mx. Tu dosis de chisme ya está aquí. Únete con nosotros, chismoso, en A Palo Dado. todos los viernes a las 11 a.m. por quimbombaradio.mx y el 88.1 FM a través del Sol Yucatán. En Corporativo Sol Yucatán transformamos la manera de hacer radio. Cubrimos todo el estado de Yucatán y Quintana Roo. Somos Corporativo Sol Yucatán, el periódico que se lee y escucha. En Noticias por el Sol te decimos las noticias como son, sin mentiras ni falsedades. Sintonízanos de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Sol Yucatán Radio. Con Dunosusa ganas porque ganas. Compra 150 pesos o más en productos participantes y registra tu ticket al WhatsApp 9991 57 88 80. Ya estás participando. Aprovecha y gana con Dunosusa pantallas, tabletas, lavadoras, refrigeradores y mucho más. Aplican restricciones. Vigencia el 31 de enero. Estamos de regreso en las Noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Movimiento de Regeneración Nacional Yucatán se terminó de fracturar con la presentación de su última lista de candidatos que contenderán por las diputaciones federales. En la lista no apareció Alfa Tavera Escalante, presidenta con licencia del partido Guinda en Yucatán. Se esperaba que fuera postulada en la presente elección, pues es una de las figuras que en el 2030 Morena podría postular a la gubernatura de Yucatán. Además, fue una de las finalistas de la contienda por la candidatura al gobierno del estado, con lo cual prácticamente fue borrada del mapa morenista. Según los acuerdos, las personas que quedarán mejor posicionadas en la encuesta final ocuparían una candidatura, lo que no ocurrió, con cabecera en Mérida, y tendrá como oponente a Víctor Hugo Lozano Poveda, quien irá por la alianza PAN-PRI, a lo que se ve será una derrota inminente. La hija del secretario de Seguridad Pública mostró su descontento, pues pretendía quedar en la lista de plurinominales o bien contender por el segundo distrito con cabecera en Progreso, donde tendría mayores oportunidades de ganar la elección. Morena postuló a puros candidatos quemados y quienes han perdido las elecciones. En el Distrito 1 quedó Rocío Barrera, quien tendrá como rival a Esteban Macari. En el Distrito 2, Jorge Gallo Sánchez competirá contra Julián Zacarías Curi. En el 3, a Óscar Brito contra Sergio Vadillo Lora. En el 4, Giovanna Campos, quien tendrá como rival a María Isabel Rodríguez. En el 5 irá Yasmín Villanueva Mo, quien competirá contra Juan José Canul Pérez, y por el 6, Jessica Saidén Quirós, quien irá contra Víctor Hugo Lozano Poveda. Todos los morenistas ya tienen experiencia en elecciones, sin embargo, salvo Yasmín Villanueva, todos los candidatos han perdido elecciones, por lo cual no se vislumbra un panorama halagador. De acuerdo a la encuesta de Massive Caler del 28 de enero, la alianza PAN-PRI tiene ventaja en 5 de los 6 distritos electorales. Solo el distrito 5, Morena, tiene ventaja sobre la alianza prianista. Por intentar incorporarse al anillo periférico sin ningún tipo de precaución, una pareja terminó prensada luego de que un volquete los impactara. Los hechos se dieron alrededor de las 8 de la mañana de este viernes en el kilómetro 25, cuando una pareja se encontraba dentro de una gasolinera ubicada a un costado del puente salida a Motul sobre el anillo periférico.
Según informes policíacos, la pareja al salir de la gasolinera intentó incorporarse a la vialidad sin precaución alguna, por lo que no se percató que venía un volquete con preferencia sobre el anillo periférico, ocasionando que terminara impactándose contra ellos. Por el peso del volquete, el vehículo fue arrastrado varios metros hasta chocar contra la parte trasera de una pipa que se encontraba frente a ellos. El carro compacto, tras quedar entre dos unidades pesadas y sus tripulantes, quedaron prensados, por lo que al lugar arribaron policías, paramédicos y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes iniciaron con el rescate de las personas, las cuales estaban prensados entre el volante y los plásticos del carro. A pesar de lo aparatoso, los tripulantes del compacto negaron los servicios de traslado de los paramédicos, por lo que activaron su seguro contra siniestro para deslindar responsabilidades. El diputado del Partido Acción Nacional, Jorge Espadas Galván, advirtió que la traición a la militancia tarde o temprano se paga, y un ejemplo es el rechazo que sufre Rommel Pacheco, precandidato de Morena a la alcaldía de Mérida. El legislador panista sostuvo que las traiciones en Yucatán son porque olvidan que en política se debe participar con principios y ética. Cuando uno cambia de principios como calcetines, eso te define como persona y servidor público y como político. Cada uno que ha decidido cambiar de color partidista va a encontrar tarde o temprano el rechazo, como es el caso de Rommel Pacheco, señaló. Dijo que ya se ha visto que militantes de Morena y de la sociedad civil no lo ven como buenos ojos por su cambio de camiseta, por ese afán de lograr un cargo público. Cuatro personas resultaron lesionadas luego de que el conductor de un vehículo no respetara una señal de alto. Los hechos se dieron alrededor de las 20 horas del día de ayer jueves en el fraccionamiento de Francisco de Montejo 1, cuando el conductor de un vehículo Nissan March transitaba sobre la calle 35. En un momento dado, al llegar al cruce con la calle 32, el conductor no respetó la señal de alto y atravesó la vía. Para su mala fortuna, en ese momento, con preferencia a la circulación, transitaba un vehículo Mazda que terminó impactando en un costado, haciendo girar 180 grados al pequeño auto. Mientras tanto, el conductor del Mazda perdió el control y terminó estrellándose de igual manera contra una barda de una casa, donde sus 4 ocupantes quedaron con varias lesiones, aunque ninguno de gravedad. El día de ayer jueves, aproximadamente a las 22 horas, cerca del libramiento del municipio, en Motul, se originó una volcadura de tráiler que transportaba aproximadamente 100 reses. Según fuentes, al parecer el conductor dormitó, por lo que perdió el control, ocasionando que su unidad volcara, dejando como saldo daños materiales y reses muertas. Esta pesada unidad con el cargamento circulaba de oriente a poniente, quedó volcada a medio de las 2 vías de circulación. El conductor resultó con lesiones leves y algunos animales perdieron la vida. Estamos de regreso en las noticias por el Sol en Sol Yucatán Radio en 88.1 FM en el sur del estado y en www.solyucatán/radio para el resto de México y el mundo. Además, recuerda encontrarnos en nuestras redes sociales como Sol Yucatán. Daniel Armando Herrera, alcalde de Xilam de Bravo, es criticado en redes sociales por Francisco Ortiz Tun luego de que mandó a policías municipales para informarle que su carro alegórico sería decomisado y que debería presentarse en el Palacio Municipal para pedir una disculpa, o de lo contrario sería detenido y encarcelado, según informó el director de la policía, Jorge Miguel Polanco Contreras. Francisco Ortiz en sus redes sociales informó que su atraso en la presentación de Animales Gigantes para el carnaval el pasado 13
de febrero se debió a que Armando Herrera no envió el sonido y luces prometidas para adornar el carro alegórico. El reclamo del edil y mandó a policías municipales a decomisar el carro alegórico y exigió que se devolviera el material sobrante que el ayuntamiento le proporcionó. Francisco Ortiz mencionó que este acto constituye un abuso de autoridad, por lo que realizó una denuncia a través de la Subsecretaría de Gobernación, a través de los mecanismos de protección, así como la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán, y que solo esperan el actuar del alcalde para proceder con una sanción. Esto evidentemente constituye un abuso de autoridad y trata de limitar la libertad de expresión que marcan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana. En la publicación hecha en redes sociales nunca se expone el nombre del primer edil. Gente del municipio señaló que últimamente los alcaldes reelectos se han vuelto histéricos y quieren intimidar y golpear personas, tal como ha ocurrido con el alcalde de Motul. La gran mayoría de los 37 cenotes que se encuentran activos en Común son de la iniciativa privada y se han visto severamente afectados por los empresarios en la búsqueda de perfeccionar la comodidad turística y hacen modificaciones a las estructuras de estas formaciones naturales. Estas modificaciones afectan directamente la fauna que los rodea. Un ejemplo sería el desplazamiento de especies como las aves de la zona, al igual que el retiro de peces que solían frecuentar y alimentarse en estas aguas. Una de las acciones más perjudiciales para los cenotes de Común es la clarificación del agua, ya que en diferentes temporadas del año el agua queda opaca. Esto no es un impedimento para disfrutar del atractivo natural. Sin embargo, en los cenotes que se ha vuelto comercial, este ciclo natural no es bien recibido, porque se usan grandes dosis de cloro y de clarificadores que dañan la vida de los peces del lugar. Es por esto que en la mayoría de los cenotes de la localidad no se pueden apreciar peces nadando en aguas profundas. Esta depredación viene ocurriendo desde hace varios años, ya que para los empresarios dueños de estos cenotes solo les interesa que la belleza del lugar resalte, aunque esto implique que sea artificial y dañan el hábitat de cientos de animales acuáticos. El director de Protección Civil de Común, Víctor Basto May, señaló la grave afectación que estos químicos le hacen a los ecosistemas que se encuentran en el manto acuífero del estado, ya que el agua de los cenotes está en constante movimiento. A pesar de que este hecho no sea un secreto, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha realizado ningún tipo de intervención ante estas empresas. Los mismos visitantes se han quejado del olor a cloro en el agua de algunos cenotes, por lo que deciden retirarse del lugar en busca de opciones más naturales. Son pocos los cenotes de Común que mantienen la esencia natural de las formaciones rocosas que llevaron años en crearse, además de que la claridad del agua y la presencia de algunas especies solo están en ciertas temporadas del año, señaló Víctor Basto. Fuerte accidente se registró esta madrugada sobre el tramo de Cahuexcalacop, kilómetro 135 más 500, donde se involucró una góndola y un tráiler de carga. Según testimonios del lugar, el conductor afectado circulaba en el carril de preferencia en dicha vía. No se percató de un tráiler mal estacionado en plena vía sin señalamiento alguno, ocasionando que se impactara con la parte trasera de la góndola, destruyendo toda la parte frontal del camión. Hasta el lugar del accidente llegaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para auxiliar al conductor, el cual solo presentaba golpes, no ameritaba hospitalización. Elementos estatales y Guardia Nacional División Camino acordonaron el área para evitar más accidentes. Dicha vía estuvo cerrada por varias horas para la maniobra del traslado de la pesada unidad. En la localidad de Guaymas, los actos de nepotismo por parte de la alcaldesa Yamili Cupul han comenzado a involucrar a los policías de la localidad. Elementos de la Policía Municipal Coordinada de Guaymas se han posicionado como autoridades prepotentes, ya que según relatos de algunos habitantes,
Los uniformados están apoyando la mala administración del edil, por lo que cualquier persona que se encuentre haciendo cualquier actividad sospechosa que deje ver el mal trabajo de la alcaldesa es reprimida. Como lo hemos informado para este medio informativo, la alcaldesa ha ignorado las peticiones de los lugareños para reparar las calles de la comunidad. Por tal motivo, varios vecinos han intentado levantar la voz, pero son reprimidos por los policías municipales, ya que los uniformados muestran una actitud prepotente hacia las personas que se encuentran tomándole fotografías a las calles del municipio para evidenciar la falta de pavimentación de Guaymas. Y hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos oímos hasta el lunes. Muchas gracias. Ya estás informado de todo lo acontecido en Yucatán, en México y el mundo. Las noticias de manera veraz y oportuna, solo por Sol Yucatán Radio. Hasta la próxima.